Buenos días. En esta nueva etapa del camino hablaremos de ciencia y de humanismo con dos investigadores cuya carrera científica, que voy a intentar resumir, lo dice todo, ¿no? Las humanidades son imprescindibles si queremos avanzar en disciplinas tecnológicas y especialmente en algunas como la inteligencia artificial, de la que también se ha hablado en la etapa anterior. Muy especialmente si queremos desarrollar herramientas al servicio de las personas, como preconiza la Unión Europea, y vemos que para ello es necesaria una visión ética de la disciplina y un nuevo modelo económico en el que la sostenibilidad será un pilar fundamental. Hasta ahora, el crecimiento económico ha estado vinculado al aumento de la producción, el consumo de recursos, y eso tiene efectos muy negativos sobre el clima, sobre la salud humana. El crecimiento económico tiene que aprender a ser de otra manera. Las iniciativas políticas, de las que también hemos hablado, para este futuro sostenible no solamente requieren de un cambio tecnológico, sino también de un cambio social, de un cambio en las prácticas sociales. Tenemos muchos retos delante y los ciudadanos también tenemos que tener un papel activo. Para hablar de estos aspectos relacionados con los algoritmos, la neurociencia, la genética, el humanismo, la participación ciudadana y las cogobernanzas, tenemos el placer de tener dos expertos en estos temas. Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política y Social, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco, director del Instituto de Gobernanza Democrática allí, y además es profesor a tiempo parcial en el Instituto Universitario Europeo en Florencia, donde es titular de la cátedra Inteligencia Artificial y Democracia. Es doctor en Filosofía, amplió sus estudios en Alemania. Ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas, como el Instituto Europeo de Florencia, la Universidad de la Sorbona, la London School of Economics, la Universidad de Georgetown o el Max Planck Institute. Voy resumiendo porque es muy largo. Ha traducido varios libros y ensayos. De su calidad y de la calidad de su trabajo dan indicios sus muchos premios. Premio Euskadi de ensayo, Espasa de ensayo, Miguel de Unamuno, Premio Nacional de Literatura en la modalidad de ensayo, Premio de la Sociedad Alpina de Filosofía, Premio Euskadi de ensayo. Es Premio Príncipe de Viana de la Cultura en 2013 y Eusko Ikaskuntza, Caja Laboral, le concedió el Premio de Humanidades, Artes, Cultura y Ciencias Sociales. Ha sido miembro del Consejo de Universidades a propuesta del Senado español, pertenece a la Academia de la Latinidad y a la Academia Europea de Artes y Ciencias con sede en Salzburgo. La revista francesa Le Nouvel Observateur, francés no es lo mío, lo siento, le incluyó el año 2004 en una lista de los 25 grandes pensadores del mundo. Luz Rello es una investigadora española interdisciplinar, lingüista por la Universidad Complutense de Madrid, máster en procesamiento del lenguaje natural y tecnologías del lenguaje humano, doctora en tecnologías de la información y las comunicaciones por la Pompeu Fabra. Ha recibido también varios premios, entre ellos el Premio a la Excelencia Académica de la Comunidad de Madrid, Premio a la Mejor Estudiante de Maestría, ha sido becada por la Generalitat de Cataluña, galardonada con una beca Google Anita Borg y con una beca Santander para jóvenes profesores e investigadores. En 2013 fue galardonada con el European Young Researchers Award, es un premio para jóvenes investigadores europeos, por su trabajo que aúna tecnología, lingüística y humanismo para ayudar a las personas con dislexia. En 2018 recibió el premio Mujeres a Seguir, el premio Innovador Social del Año por el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, el premio Princesa de Girona en 2016 y está incluida en la lista Forbes 30 Under 30 de 2017, el ranking de los jóvenes más prodigiosos de Europa. Ha creado una empresa, la Change Dyslexia, para reducir las tasas de abandono escolar debidas a la dislexia, un trastorno con una prevalencia muy alta y muy poco tratado. Recientemente ha recibido el premio de la UNESCO King Hamad bin Isa Al Khalifa por el uso de la inteligencia artificial en la educación. Es la primera española que recibe este reconocimiento y además ahora es profesora en la IE Business School de Madrid, una de las principales escuelas de negocios del mundo. Bienvenidos a ambos, es un tremendo lujo y un honor teneros como compañeros entrevistados en esta etapa sobre ciencia y humanismo.
Yo voy a empezar con alguna pregunta, Daniel, pero Luz, si tú quieres aportar. Daniel, hace poco tiempo el Centro IE para la Gobernanza del Cambio realizó una encuesta cuyo resultado era que el 51% de los habitantes de la Unión Europea apoyaría la sustitución de los miembros de sus respectivos parlamentos por sistemas de inteligencia artificial. ¿Tú crees que es posible que los gobiernos acaben automatizando ciertas decisiones? Es decir, ¿crees que llegaremos a la gobernanza algorítmica y qué oportunidades y qué amenazas ves? Bueno, primero de todo, buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias, Amparo, y muchas gracias a los organizadores de estas maravillosas jornadas por la invitación. Estoy encantado de estar, y más específicamente con vosotras, con vosotras dos, ¿no? Bien, Yassinen antes nos decía, yo lo traduzco en mi terminología, que en el fondo no va a haber un gran reemplazamiento. O sea, yo creo que todo el esquema según el cual a lo que nos estamos caminando es una gran sustitución de hombres por máquinas, de parlamentos por algoritmos. Yo creo que eso no se va a producir y además eso nos aleja de lo que es más interesante, que es la cuestión de cómo hacemos cómo convivimos unos con otros, ¿no? Porque efectivamente esa idea a la que tú te referías, se podían poner otros ejemplos, como alguna propuesta que leía el otro día de cómo Siri y Alexa, que en el fondo nos conocen mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y con la tecnología cada vez más, en el fondo podrían ir a votar. Mando a Siri a votar o a Alexa a votar, que además se pueden leer los programas electorales, cosa que yo no tengo tiempo, y saben cuál es mi sensibilidad, etc. Esa idea de una sustitución de máquinas de personas por máquinas en lo relativo a la democracia, yo creo que no se va a dar y no se puede dar. Lo cual no significa que no sea necesario un gran impulso tecnológico para hacer frente a los problemas en los que estamos, ¿no? O sea, problemas como el cambio climático, las grandes crisis que tenemos o esta de la pandemia requieren un impulso tecnológico brutal. Ahora bien, lo que siempre hay que preguntarse, a mi juicio, es ¿qué tipo de cuestiones son abordables mejor desde una tecnología como este conjunto de tecnologías del que estamos hablando y qué otro tipo de cuestiones las hacemos mejor los humanos? O dicho de otra manera, ¿qué errores son típicos de las máquinas? Siempre las máquinas cometen los mismos errores. ¿Y qué errores son típicos de un ser como el ser humano que tiene una gran capacidad, por ejemplo, de hacer, antes hablábamos también, ¿no?, de hacer muchas cosas, mientras que las máquinas en general suelen estar más bien especificadas en una tarea, ¿no? Entonces yo creo que en este asunto, y me acuerdo de una socióloga americana que decía, en otro contexto, decía, los robots hacen bien su trabajo cuando el mundo está organizado de la manera en que debe estar organizado. Bueno, esta idea de que en el fondo tiene que haber unas condiciones, unas decisiones previas para que unos dispositivos tecnológicos lo hagan bien, ¿no? En el caso concreto de la política, me parece que la política es una actividad humana que tiene que ver con la adopción de grandes decisiones, de prioridades, de objetivos, a cuyo servicio podemos poner toda la tecnología que pensemos y que seamos capaces de desarrollar, ¿no? Pero pensar que las máquinas, que Siri y Alexa van a tomar las decisiones políticas fundamentales, es un error que podríamos cometer, pero al precio de un reduccionismo, porque se reduciría nuestra capacidad libre como sujetos de decidir qué tipo de futuro tenemos y queremos, ¿no? Luz, en mi opinión separamos demasiado la tecnología de las humanidades. Hasta ahora casi era una verdad innegable que del progreso técnico se ocupaban las ciencias y del progreso social y humanístico pues, se encargaba el arte, la filosofía, la literatura, la política, las humanidades. Pero ahora mismo esto ha cambiado. Tu perfil es un clarísimo ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves tú el papel de las humanidades en disciplinas como la inteligencia artificial? Bueno, pues, a ver, yo creo que el papel es necesario.
Y nos hemos dado cuenta ahora, o sea, hace unos años pues a lo mejor no se veía que era tan necesario. Nos hemos dado cuenta ahora en el momento en el que bueno, pues ya hemos puesto, bueno, las diferentes empresas ya han puesto algoritmos, ¿no?, que estamos utilizando todos, pues como los motores de búsqueda o los algoritmos de traducción automática, o en las empresas pues los algoritmos pues que te ayudan en recursos humanos a seleccionar los currículums, o que te ayudan a contratar, o que te ayudan bueno, pues, y entonces nos hemos dado cuenta pues en los últimos 10 años que estos algoritmos pues están sesgados, ¿no?, y no funcionan a lo mejor pues lo mejor que nos gustaría que funcionaran. Entonces, cuando empiezas a ver pues los errores, ¿no?, que, bueno, no sé, o los sesgos, vamos a decir, de estos algoritmos, ¿no?, pues utilizas un traductor y dices, uy, pues me lo traduce con sesgos machistas, ¿no? O estamos en una empresa y digo, oye, pues siempre contratamos a hombres blancos, ¿no? Y a lo mejor, y claro, ¿qué pasa? Pues bueno, pues que las herramientas que utilizamos ahora mismo pues utilizan datos, ¿no?, las que utilizan datos que los seres humanos generamos conscientemente, otras no, sensores, y eso va por otro lado, ¿no?, pero las que utilizan nuestros datos pues mantienen nuestros sesgos pues de todos nuestros últimos años, ¿no? Y nuestros últimos años no han sido, a lo mejor los últimos 10 años han sido, pero los últimos 100 años no han sido nuestros años más justos, ¿no?, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a ver cómo puedes superar esos sesgos y qué hace falta ahí. Pues en los motores de traducción pues hace falta un lingüista. Pues por ejemplo, en todos los sistemas jurídicos, pues a lo mejor hace falta alguien que sepa de filosofía y de ética, porque si no, bueno, alguien o un consejo, ¿no?, que sepa de esto. En toda la parte de recursos humanos hace falta a lo mejor psicólogos, o sea que al final nos estamos dando cuenta, yo creo, ahora que es necesario. Y a lo mejor hace unos años no lo pensaba, yo tampoco lo pensaba, a todo esto. O sea, yo tuve ahí mi momento de, ¡guau!, que con datos suficientes vamos a... No, te das cuenta después que las humanidades en muchos ámbitos son necesarias pues para llegar a unos algoritmos a unos modelos que decidan, bueno, pues que decidan al menos que sean mejor que nosotros, ¿no?, en la decisión. Acabas de mencionarlo, Daniel, y muchos de nosotros vemos con cierta preocupación las noticias sobre el uso de datos personales de los ciudadanos, incluso para usarlos como fines de propaganda electoral o para mandar a Siria a votar. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la relación entre Big Data, política, uso de datos? Bueno, hace poco se publicó un libro, una profesora de Harvard, que se ha hecho muy famoso, se ha traducido al castellano, El capitalismo de vigilancia, ¿no? Y yo, ante esa cuestión, tengo una postura un poco ambigua, ¿no? Porque es verdad que hay una paradoja, y es que se nos vigila demasiado, pero al mismo tiempo tenemos un conocimiento relativamente escaso de nuestra sociedad. Hay dos tipos de problemas. Hay un problema de falta de demasiado conocimiento y de poco conocimiento. Con motivo de la pandemia, por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? O sea, los instrumentos de conocimiento de cómo se desarrollaba los contagios y tal han sido deficientes, mejorables, podríamos decir, ¿no? Una sociedad no puede funcionar bien, no puede autogobernarse bien si no conoce, si no tiene datos, ¿no? Desde el imperio babilónico, pasando por el Estado napoleónico, el Estado ha sido, los gobiernos han sido generadores de datos, de almacenamiento de datos, de interpretación, ¿no? Con el Big Data lo que pasa es que esto se ha incrementado exponencialmente, ¿no? La cantidad de datos que se producen, se recogen, se analizan es enorme. Esto genera un montón de problemas filosóficos, éticos, jurídicos de diverso tipo. Hay uno que tiene que ver con protección de la privacidad, pero hay otro que tiene que ver con las categorías epistemológicas, o sea, cómo entendemos los datos. ¿Los datos son un reflejo real de la realidad o no? Incluso también se ha generado unas ciertas mitologías de los datos que tienen que ver, por ejemplo, con la mera cantidad, ¿no? O sea, esa idea de Anderson y de Kurzweil de pensar que en el fondo ciertos problemas que tenemos de tipo cualitativo
se iban a resolver por procedimientos cuantitativos, ¿no? Aumentando el número de datos, al final desaparecerá tal pregunta. Pues no, hay preguntas que no... Yo voy a reivindicar mi profesión, o sea, yo no quiero que mi puesto de trabajo se anule porque yo me dedico a la interpretación, no tanto a la acumulación de datos, ¿no? O luego está todo el tema de la neutralidad, o sea, ¿qué es un dato? ¿Qué cocina tiene un dato? ¿Existe un dato desnudo? ¿Existe un dato que no vaya acompañado? Los datos tienen que ser interpretados, ¿no? ¿Recordáis ese lema de los indignados? No nos representan, ¿no? Pues de alguna manera yo sostengo que en relación con los datos tenemos que hacer algo parecido, ¿no? O sea, los datos no nos representan. Vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Es verdad esa inquietud, podemos hablar más de ello, ¿no? De que nos están vigilando demasiado, pero también es cierto que esos datos no nos están representando bien. No se están haciendo cargo esos datos por su sesgo, por su limitación, etcétera, de las realidades injustas del mundo, de las desigualdades profundas. Y tienen encima el áurea de que con eso ya hemos entrado en un terreno de objetividad, ¿no? Yo tengo muchos datos. Yo recuerdo un compañero mío de universidad de otra facultad con el que discutía mucho, porque vivíamos en la misma residencia, y siempre utilizaba el mismo latiguillo. Te voy a dar un dato. Y yo le decía, no me vas a dar un dato, me vas a dar con un dato. O sea, tus datos son agresiones, ¿no? a gente como los filósofos, que no tenemos datos porque somos pobres, pero tenemos buenas interpretaciones de lo poco que tenemos, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay una... Por ejemplo, tenemos que entender... antes en la mesa anterior se hablaba muy bien de todo el tema de divulgación científica, de que la gente entienda la ciencia. Tenemos que entender la diferencia entre una correlación y una causalidad. Y esa diferencia yo creo que la gente no es consciente, incluso algunos científicos, ¿no? El otro día leía en un libro que hay una correlación bastante precisa entre el dinero que el gobierno de los Estados Unidos invierte en ciencia y el número de gente que muere que se suicida por ahorcamiento. Bueno, pues ya, pero eso no es una causalidad, ¿no? O todo el tema famoso del Google, de la anticipación que Google es capaz de hacer de la gripe, ¿no? Sabéis, ¿no? Google es capaz, antes del Servicio Público de Salud, de saber que viene una gripe. ¿Por qué? Porque la gente, en cuanto tiene un síntoma, mira, síntomas de la gripe en Google. En fin, y todas las veces que ha fallado, y aquel famoso ejemplo de aquella chica embarazada, recordáis, ¿no? A la que una empresa le mandó ya productos para bebé, deduciendo que estaba embarazada, el padre se enfadó porque era una menor de edad y tal, ¿no? Y efectivamente estaba embarazada, ¿no? O sea, la máquina sabía antes... Bueno, pero esto no nos han contado cuántas veces esa máquina se ha equivocado y no estaba embarazada, sino que la que estaba embarazada era una amiga, ¿no? Y luego todos los problemas éticos que eso plantea, ¿no? Así que todo este tema de los datos hay que ponerlos en un contexto de interpretación, y ahí, ahora que hablamos en esta mesa de humanismo y tecnología, las ciencias humanas y sociales yo creo que tienen no que dar lecciones, sino que tienen también que aprender de los problemas generados por una tecnología que a veces no conocemos suficientemente, ¿no? Hablando de eso, en tu tesis y en tu trabajo en el mundo de las startups has aportado algoritmos para ayudar a las personas con dislexia. Cuéntanos cómo trabajas en este tipo de herramientas, cómo esto es un avance para las personas con este diagnóstico. Sí, pues en nuestro caso también es preventivo, ¿vale? O sea, que te lo dicen antes de que vamos, esperamos que te lo digamos antes de que lo sepas, pero teniendo en cuenta toda la privacidad y además si tú quieres que sea preventivo, ¿no? ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues mira, esto es un buen ejemplo en el que se mezcla ahí, sí que se mezcla humanidades y tecnología, porque como precisamente la dislexia afecta al lenguaje, ¿vale? Sobre todo a la lectoescritura. Es una dificultad de lectoescritura que además afecta a un 10% de la población. Vale. Y como es justo el lenguaje, ahí, o sea, probamos muchos experimentos antes, sin tener en cuenta casi nada de lingüística, y no nos salía nada. O sea, que realmente si el problema ya tiene que ver con algo de humanismo, como no metas ahí conocimiento humanista, ya no mal. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues lo primero que hicimos pues, fue analizar datos sobre cómo
eran los errores de los errores ortográficos de las personas con dislexia y de las personas sin dislexia, ¿vale? Y entonces ahí, estos son 3 años, ¿vale? Entonces, tras un análisis de un par de lingüistas que nos pusimos ahí a tope, vimos que eran diferentes. O sea, que igual que hay gramática en el lenguaje humano, pues había unos, no es una gramática, pero había unas tendencias, ¿no?, en los errores de las personas con dislexia. O sea, que no es que nos equivocamos digo nos equivocamos porque yo tengo dislexia, no es que nos equivocamos al tuntún, sino que hay un patrón. Entonces eso es súper interesante, porque el hecho de encontrar ahí algo que potencialmente es diferente entre poblaciones, dices, ostras, pues ahora lo que tengo que conseguir es, de alguna manera, meter esto en algo informático, ¿vale?, que me saque unos datos que luego los podamos meter en un modelo que sea capaz de predecir si una persona tiene riesgo o no, basado en tu comportamiento, ¿no? Entonces lo que hicimos fue introducir estos patrones lingüísticos en juegos informáticos, ¿vale? En los juegos informáticos. Y entonces en eso era, además eso era antes de la Ley de Protección General de Datos, ¿vale? O sea, esto fue hace ya tiempo. Entonces ahí teníamos 32.000 usuarios que podíamos analizar, ¿no? Cómo se iban comportando. Y entonces ahí dimos esto nos costó, pero dimos pues con esos ítems, con esos elementos lingüísticos que si luego teníamos una gran cantidad de datos sí nos podían discriminar. Entonces, eso lo metimos en un modelo de aprendizaje automático, primero utilizando Deep Learning, luego vimos que era muy opaco, y luego podemos hablar de esto. Esto es fascinante porque la gente no lo entendía y ya era como... Luego hicimos un modelo mucho más sencillo, que a lo mejor no era tan eficiente, pero mucho más sencillo, y podemos discriminar si una persona tiene riesgo o no de tener dislexia jugando 15 minutos, ¿vale? Esto está ya implementado en los colegios públicos de Madrid y de Murcia, más de centenares de colegios públicos. Y luego ya lo último es que dices, ostras, si estos patrones no solamente valen para detectar, si esto lo metes en ejercicios de tratamiento, o sea, de apoyo al tratamiento, claro, como cada persona tiene patrones diferentes y se va personalizando eso, pues te puede ayudar a mejorar y mejoran. Es que es muy fuerte, hemos hecho estudios en colegios, ¿vale? Con su condición control, con su randomized control trial, ¿no?, de toda la vida, y cuando recibes ejercicios personalizados con tus propios patrones, con tus propios errores, pues los niños mejoran su lectoescritura. Y esto es lo que... Y esto aúna una parte de lingüística muy importante y una parte de aprendizaje automático, inteligencia artificial. Entroncando con lo que se decía también en la sesión anterior, sí, aquí te habrá ayudado que tú eres tu propia traductora, ¿no? Porque tú empiezas estudiando lingüística, acabas haciendo un doctorado en computación y este tránsito entre la lingüística y la computación que... fatal, ¿eh? Yo lo tengo que decir. Es que parece que la parte de... que a mí me costó un montón. Yo me metí en informática diciendo, pues sin saber muy bien a dónde me metía, ¿sabes? Porque yo creo que cuando uno es más joven, pues dice, ¡vamos! Y me dieron, yo terminé lingüística, me dieron una beca de la Caixa para ir a Inglaterra para estudiar procesamiento del lenguaje natural, ¿no?, que es la intersección entre la inteligencia artificial y la lingüística, y me metí ahí a saco, y resulta pues que la mayoría de mis compañeros pues eran ingenieros, ¿no? Y lo pasé fatal, muy mal. Vamos a aprender a programar ahí a pelo, lo pasé muy mal, de verdad. Y además, en ese momento, que eso era hace 12 años, todavía los equipos no eran tan multidisciplinares, entonces no tenías tú que aunar las dos cosas. O sea, no había manera de... Ahora ya, por suerte, los equipos son más multidisciplinares y no tienes por qué saber, ¿no?, tú de lo que... Todo el mundo, claro, todo, sí, la entonces, especialización. menos mal. Entonces, ahora ya sí que mi función es más de traductora, que es fantástico. Y digo, esto lo que te quiere decir es no sé qué. Y los lingüistas están ahí, esto es... Entonces, eso... pero vamos, la transición de pasar de un área a otra, en mi caso, aunque por los premios y por todo esto parece que ha ido ahí, ha sido durísimo. Es complicado, sí. Y sobre todo el tema del lenguaje, a mí me pasa, yo trabajo en temas de sostenibilidad medioambiental con psicólogos y sociólogos, y empezar a entendernos fue complicado, ¿no? Sí. También lo ha mencionado anteriormente Senén, hablando de su trabajo.
Sí, y en nuestro, déjame, o sea, nuestra plataforma para la dislexia, que ahí colaboramos con pediatras, con logopedas, con psicólogos, con familias y o sea, poner a todo ese mundo, a todas esas personas de acuerdo para un producto que les aportara valor fue más difícil que lo de los datos y que la parte de inteligencia artificial, ¿vale? Eso, o sea, que, en serio. Sí, Sí, las o sea, personas. Daniel, ya lo has dicho antes, un poquito entre líneas, ¿no? Pero ¿tú crees que es necesaria una filosofía política de la inteligencia artificial? ¿Hasta qué punto es compatible la inteligencia artificial también con la democracia? Bueno, yo creo que es un gran tema, por lo menos donde me parece que estamos todavía en pañales, ¿no? Hay bastante desarrollo de ética de la inteligencia artificial desde el punto de vista de los derechos de las personas, protección de la privacidad. En eso se ha avanzado mucho. Y a mi juicio se ha avanzado muy poco en hacer una teoría política de eso. Es decir, esto qué impacto tiene en la política, concretamente en la política democrática, y al revés, de qué modo la democracia se puede beneficiar de este tipo de tecnologías, ¿no? Aquí ahora mismo yo creo que tenemos un modelo bastante rudimentario, que es, de marco teórico y de reflexión. Pensamos, bueno, a la larga estos sistemas de decisión automatizados, estos algoritmos, como según el ejemplo de Siri y Alexa que ponía antes, ¿no? Van a saber muy bien cómo es nuestro comportamiento real y por tanto van a identificar muy bien nuestras preferencias y nuestros intereses, ¿no? Lo cual en parte es verdad, ¿no? Sí que lo identifican bien, ¿no? De acuerdo con el modo como hasta ahora nos hemos comportado, nos hemos movido, hemos comprado, consumido, expresado en las redes sociales, etc., ¿no? Claro, el problema es que la política no es solamente un reflejo de lo que hay hasta ahora. Tú lo decías de otra manera también, Luz, ¿no? Hay momentos en los que queremos romper. Antes fumábamos. Antes nos reíamos con los chistes machistas, nos hemos reído con eso, ¿no? Y como sociedad hemos decidido que esto se acaba, ¿no? Bueno, entonces, los fenómenos de ruptura, de innovación, de futuro propiamente humano, esos momentos no funcionan bien, no son bien identificados con una tecnología que practica lo que se podría llamar un comportamentismo radical. Es decir, que piensa que nuestro comportamiento futuro va a ser muy similar a nuestro comportamiento pasado y presente. Eso es verdad en bastantes cosas, pero no necesariamente, ¿no? Porque, repito, puede haber momentos de ruptura que yo o con nosotros como sociedad, decidimos que esto se acaba y se rompe, ¿no? Y ahí esto en el fondo es una reedición de una vieja polémica que es la polémica de los técnicos al poder, ¿no? Y por qué no poner los parlamentos, tú me decías antes, sustituir los parlamentos por algoritmos, pero antes venía una discusión de sustituir a los políticos por los expertos, ¿no? Que también ahora en la pandemia, por ejemplo, ha sido otro debate apasionante que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Esta idea de que, habéis oído muchas veces esa idea de a mí no me importa que los políticos sean de izquierdas o de derechas, a mí lo que me importa es que gestionen bien. Esto lo habéis oído muchas veces, ¿no? Esto yo le llamo, después de años de reflexión profunda, el principio Bertino-Osborne. Que se lo oí una vez dicho así taxativamente. Yo quiero que gestionen bien. Claro, como si la expresión, el calificativo bueno, se pudiera predicar de algo, de una política, sin ninguna referencia ideológica. Igual tú y yo no entendemos exactamente lo mismo con la palabra bueno, y además es lógico que sea así, menos mal que vivimos en una sociedad plural, es decir, una sociedad en la cual la palabra bueno tiene distintas significaciones, ¿no? Entonces, aquí en este asunto, vamos a ver, la democracia es un sistema que si hubiera que reducirlo a un valor fundamental, yo diría que es que todos y todas los afectados por una decisión tenemos que tener un cierto protagonismo en la adopción de esa decisión. Tenemos que tener algo que decir en esa decisión, ¿no? Por tanto, tiene que haber una igualdad política en la toma de decisiones. ¿Cómo se articula eso? Pues tenemos las elecciones, tenemos la representación, tenemos la participación, tenemos distintos mecanismos, ¿no? para garantizar en lo posible esa igualdad, ¿no? Claro, el problema es que no todos entendemos lo mismo por igualdad.
podemos estar de acuerdo, quienes estamos en esta mesa, de que la igualdad es muy importante, pero a lo mejor tú entiendes la igualdad como igualdad de oportunidades, otro la entiende como igualdad de resultados. Es decir, hay distintos modos de entender la igualdad y la política precisamente está para eso, ¿no? Para discutir, para poner en marcha una discusión sobre esto, ¿no? Y luego una última cosa también en relación con esto, y es que la idea de que la política debería ser un sistema que satisface nuestras necesidades, preferencias e intereses es una idea muy básica, muy elemental. Porque primero, no hay que fiarse demasiado, no hay que ponerlo todo en manos de la benevolencia de los gobernantes, ¿no? Sean hombres o sean máquinas. Y segundo, la definición de mis preferencias y de mis intereses no la hago yo como consumidor. En el fondo, este es un esquema un poco de consumidor, como si esto fuera un mercado, ¿no? Yo puedo formular mis preferencias y mis intereses en diálogo con otros y puedo incluso reformularlas. O puedo considerar la compatibilidad de mis preferencias e intereses con la de otros. Eso es precisamente el sistema político. Para eso sirve el sistema político. Eso no lo va a sustituir un automatismo de agregación de preferencias, que es un poco el gran sueño tecnocrático que está detrás de todo esto y en virtud del cual los parlamentos, no sé si esto es una buena o una mala noticia, no se van a cerrar. Luz, hablabas hace un momentito sobre que te había interesado mucho la parte de los algoritmos, el deep learning. Has desarrollado y nos has contado aplicaciones que afectan a las personas y has hablado de la ley de regulación de datos. ¿Qué nos puedes decir sobre algunas cuestiones de estos algoritmos, ¿no? El acceso a los datos, la privacidad de las personas, la transparencia de los algoritmos? Vale. Bueno, vale, pues sí. Vamos primero con los datos y luego con la transparencia de los algoritmos, ¿vale? Sobre los datos, sobre cómo, bueno, sobre todo la privacidad, ¿no? Cómo acceder a datos y cómo eso no sé si sois conscientes, eso ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años, ¿vale? Pero muchísimo, o sea, ha habido un avance brutal. Y yo lo he vivido, bueno, pues teniendo organizaciones en mis propias carnes, ¿no? O sea, desde que, al menos en Europa, desde que tenemos la Ley General de Protección de Datos, yo creo que debemos sentirnos muy privilegiados de vivir en la Unión Europea y y con unos gobiernos que además todos los países en eso, la Unión Europea, están de acuerdo, de lo poco que están de acuerdo, que realmente protegen, ¿no? Y a las empresas, y yo tengo una empresa social, o sea, que nos hacen pasarlo muy mal para que esto se cumpla de verdad, ¿no? Y como no lo cumplas, pues ya, como estés preparado para pagar esa multa, pues entonces la pagas y cierras la empresa. O sea, que realmente lo tienes que cumplir, y esto pues implica pues que las personas puedan borrar sus datos, que los servidores estén en Europa, que se pueda... O sea, es decir, es muy complejo y es algo de lo que debemos estar orgullosos en Europa, y ha cambiado desde hace muy poquito, o sea, creo que fue en el 2015, o sea, que ha cambiado y eso ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años. Así que eso es bueno, yo creo que eso es algo de lo que debemos de estar orgullosos como sociedad. No sé, lo veo algo casi comparable disculpa, que esto voy a ser muy zafia, pero vamos, algo a la democracia griega o algo, o sea, como un avance, ¿no? Cuando empieza con la privacidad en Europa, cómo nos ponemos los europeos con el tema del reconocimiento de imagen y que estamos todos en contra, y cuando ves que otros países no lo hacen, yo me siento muy orgullosa, la verdad. O sea, digo, qué bien, ¿no? Que a nosotros como europeos nos preocupe esto y encima estemos actuando en consecuencia. Entonces, eso es la parte de lo que serían datos y privacidad. Y luego la parte de transparencia de algoritmos, de modelos. O sea, los algoritmos al final, al menos en mi área, son predictivos, ¿no? O sea, son modelos, ¿no? Pues que pueden predecir o un comportamiento o una gripe, o si tienes dislexia o no, lo que sea, ¿no? Pero vamos, es un modelo que con unos datos te predice algo que va a pasar, o tuyo, de lo que sea, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Que el tema de que lo que hay dentro de ese modelo, ¿vale?, sea transparente o no, pues es súper complejo. ¿Por qué? Porque los modelos, ahora mismo, en la actualidad,
generalmente los modelos que funcionan mejor, es decir, los que son, pues vamos a decir, más sensibles o más precisos, son los modelos que, primero, les hace falta un montón de datos y, segundo, son los modelos menos transparentes, ¿vale? Entonces, eso... hay otros modelos que son fantásticos, que yo ahora estoy a tope con estos, ¿vale? Bueno, que a lo mejor precisamente les hacen falta menos datos, que eso es fantástico, pero que son un poquito más interpretables, ¿no? O sea, que son más intuitivos. Y os voy a poner un ejemplo para que esto se entienda, porque si no es como demasiado abstracto. O sea, la primera vez que lanzamos el modelo pues, del test de cribado de dislexia, pues ese test utilizaba redes neuronales. Pues lo que han dicho antes de Deep Learning, pues eso, utilizaba redes neuronales. Y entonces nosotros dábamos un resultado a la familia de tienes riesgo o no de tener dificultades de lectoescritura. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando, por supuesto, los modelos no son perfectos, hay un margen de error. Entonces, cuando el modelo se equivocaba, que a propósito no se equivocaba muy a menudo, ¿sabes? O sea, teníamos una sensibilidad del 80%, pero cuando se equivocaba no podíamos dar una explicación de por qué se equivocaba. Claro, ¿y tú cómo te quedas? Dices, no, es que tiene un margen de error. Y dices, bueno, ya, pero es como pasa con los coches automáticos, que es algo que se lo oí a Senen hace un tiempo, que un coche automático tiene un error y entonces es tremendo, ¿no? Pero sin embargo los coches automáticos salvan muchas más vidas que los conductores humanos, ¿no? O sea, se sabe que son más seguros, pero si un coche automático tiene un error, entonces ya fatal. ¿No? Todo es contra el algoritmo. Pues a nosotros nos pasaba lo mismo con la dislexia, ¿no? O sea, si había un error, como además no lo podíamos, pues no, fatal. Entonces, ¿qué hicimos? Pues cambiamos eso, ¿vale? Primero a otro tipo de modelos, ¿vale? Primero con árboles de decisión, con random forest, y luego incluso llegamos a utilizar regresiones, ¿vale? Que regresiones básicamente era, pues en la visualización teníamos como una especie de raya así, de con dislexia, sin dislexia, o con dificultades, sin dificultades, y la rayita pues iba haciendo así, ¿no? O sea, que era una visualización que súper intuitiva para la familia o para, ¿sabes? Que lo veía y entonces ya decía, ah, bueno, pues andamos. Entonces ahí pues te podías equivocar más o menos, pero más o menos, o sea, ya eran más y eso a lo mejor no era tan, bueno, pues a lo mejor no tiene una sensibilidad tan elevada, pero la población, los usuarios, ¿no? que son 300.000 ya los que lo han usado, o sea, que ya son unos cuantos, lo aceptaron mucho mejor, ¿no? Y dicen, joder, pero si nos estamos equivocando más. Pero como era transparente, como más transparente, como se veía un poco, era más interpretable, pues esto. Entonces, esto en el tema de este nicho tan pequeñito como es la dislexia, pues a nosotros nos sirvió así. Pero tú imagínate en cosas pues mucho más ¿no? Como políticas públicas, como esto, como si vas a decidir si alguien va a tener una sentencia o no, si lo contratas o no, pues cosas mucho más serias, ¿no? Pues ahí que el algoritmo sea, que es difícil que sea transparente, pero que sea lo mayor transparente posible, sobre todo para poder ver que cuando falla, por qué ha fallado, eso es una tarea que ahora mismo me consta que las políticas, las estrategias, ¿no? de inteligencia artificial de los diferentes estados, la de Estados Unidos, las europeas que acaban de publicarse, lo tienen en cuenta. Aunque claro, es súper difícil porque volvemos a ver siempre, los que funcionan mejor y los que tienen gran cantidad de datos son los menos transparentes. ¿Me dejas, Amparo, que ya haga dos comentarios a dos cosas que ha dicho Luz? Lo primero, a propósito del tema de los accidentes de los coches automáticos, ¿no? Sí. Yo creo que esto tiene que ver, el hecho de que nos escandalicen tanto esos accidentes, tiene que ver con la comparación de las expectativas con la realidad. Es decir, es que la expectativa en relación con los sistemas automáticos es altísima nuestra tolerancia al error es muy pequeña, precisamente por esa expectativa. Qué interesante. Y creo que eso en el imaginario social está, a ver cómo lo digo, que no parezca una provocación, está infraestimando las capacidades humanas de decisión. Es decir, no somos tan malos que necesitamos máquinas. O sea, yo soy gran defensor de la extensión de mecanismos automáticos, de algoritmos, me parece que es fantástico, pero los humanos no decidimos tan mal. Conducimos bastante bien. Teniendo en cuenta que nos cansamos, nos emborrachamos, tenemos mal carácter, no lo hacemos mal. Por cierto, los humanos además tomamos las decisiones con poquísimos datos.
En eso las máquinas no nos van a ganar. Las máquinas son muy buenas cuando tienen muchísimos datos. Nosotros, las principales decisiones de nuestra vida, por ejemplo, es la decisión que tiene que ver con tener una pareja, que es una decisión, me concederéis, bastante importante en la vida, tenerla o no tenerla. Mi madre diría, todo el mundo se está divorciando, la mitad de los matrimonios se rompen. Y yo me acuerdo de una discusión que tuve con ella, le dije, pues está bastante bien, porque la información con la que se toma una decisión, como el matrimonio, es una información bastante deficiente, ¿no? El consumo de energía que hacemos los humanos a la hora de decidir es bajísimo. Si nosotros no necesitamos un enchufe, ¿no? ¿Sabéis la cantidad de energía? Ese es otro de los temas que habría mucho que discutir, ¿no? La cantidad de energía que consumen todos estos aparatos, comparado con el desayuno que yo me he tomado esta mañana. O sea, eso es un tema, ¿no? Una cosa, ¿no? Y la otra cosa, en relación con el asunto de la privacidad, yo creo que nos falta un paso más, que no es legislativo, sino que es conceptual, que es entender el nuevo contexto. Yo lo diría de una manera así un poco paradójica. La privacidad no es nada personal. Hay que desprivatizar la privacidad. Estamos pensando que la privacidad es un derecho de las personas que se puede monetarizar. O sea, si usas mi privacidad me la tienes que pagar. Estás pensando que yo gestiono mi privacidad. Y esto tiene por lo menos dos problemas. Uno, si yo gestiono mi privacidad, indirectamente estoy gestionando la de los demás. Es decir, los sistemas, los algoritmos saben, a partir de un determinado nivel de desvelamiento de la privacidad, son capaces de deducir la privacidad de quienes no han aceptado desvelar su privacidad. En el mundo de la genética, por ejemplo, esto es muy claro, ¿no? Y hay muchos ejemplos de esto. Es decir, que una decisión privada sobre el grado de privacidad al que yo estoy dispuesto a renunciar no es una decisión privada, es una decisión pública, es una decisión que compromete la privacidad de los demás. Y por tanto esto necesita regulación. Y la otra derivada es que estamos haciendo que la gestión de la privacidad pivote demasiado sobre el individuo soberano y abrumado. Hago una encuesta. Cuando estáis navegando en Internet, ¿cuánto tiempo tardáis en examinar los cookies y aceptar las condiciones? Vale, no haré más preguntas. No nos pueden dejar, a los sujetos individuales, no nos pueden dejar tanta responsabilidad. Esto pasó también con la crisis económica anterior. Uno de los factores, no el único, pero uno de los factores fue la asunción, la compra de productos financieros de altísimo riesgo a gente que no tenía la formación financiera necesaria. Pero firmaba en un documento, he leído y aprobado. El famoso he leído y aprobado lo hacemos todos de manera muy responsable porque no tenemos tiempo, no tenemos competencias. ¿Cómo compensamos eso? Yo prefiero que haya una buena regulación pública que una excesiva soberanía individual. Me parece que me protege mejor la regulación pública que... No, yo soy el que decido. Es que hay cosas que no puedo decidir. Otra cuestión. Tengo dos hijos en edades protestantes, digo yo, que están enfadados con el mundo. Entonces, todos los días la discusión social y política es elevada en casa. Y se quejan de que votan a A, B o a C y que, claro, ellos les contaron una cosa que por lo visto se la han leído, lo que votaban, y no lo están haciendo. Entonces, ¿tú crees que el uso... Por otra parte, yo también estaba trabajando en un proyecto en el que tú podías ver qué sensibilidad tenían los ciudadanos con respecto a políticas locales que su ayuntamiento implementaba, pues si se puede aparcar aquí o allá, o si puedo reducir la velocidad, y bueno, cómo iban las protestas, y entonces les ayudaba a tomar una decisión más sopesada. ¿Tú crees que el uso de los datos y de la inteligencia artificial nos puede ayudar a elaborar cauces políticos un poco más participativos, a aumentar la participación ciudadana, a descargar de tensión el sistema político? Yo creo que hoy por hoy, y de acuerdo con lo que os contaba antes, ¿no?, de esa idea de los algoritmos que registran nuestras preferencias y nuestros intereses y luego los procesan agregadamente, esa idea es una idea minimalista de la democracia, porque cubre solamente una parte
O sea, la democracia, que es un sistema de autogobernarnos como sociedad, en virtud del cual nuestro punto de partida es ciertamente que tenemos intereses diversos y que yo quiero esto y tú quieres esto otro, bueno, pues vamos a ver cómo lo negociamos, ¿no? Esa parte, digamos que los algoritmos la pueden identificar bastante bien. Entonces, claro, es porque somos bastante poco transparentes para nosotros mismos, o dicho de otra manera, nos conocemos menos de lo que pensamos. Seguro que ahora nosotros el nivel... Sí, voy a hacer otra encuesta aquí. El nivel de exigencia medioambiental declarativo de todos los que estamos aquí estará por aquí, será muy alto. Y el nivel de comportamiento medioambiental está un poco más bajo. Seguro que en nuestro comportamiento somos menos ecologistas que en nuestras declaraciones, ¿no? Con lo cual nos conocemos mal. ¿Sí? Pero bueno, pongamos que las máquinas, digo las máquinas por decir un genérico, ¿no? Identifican bien lo que realmente queremos y lo que realmente son nuestros intereses, vale. Pero hay otro momento político fundamental, que es, vamos a negociar eso con los demás. Y la negociación no es una mera agregación automática. Puede ser algo más sofisticado, en virtud del cual yo soy partidario de eso que se llamó la teoría deliberativa de la democracia, ¿no? En la cual tú entras en contextos de discusión en los que tus preferencias y tus intereses no están demasiado fijos, son susceptibles de modificación, ¿no? Segundo momento, yo creo que para esto las máquinas valen poco. Tercer momento, para el que las máquinas todavía valen menos. A la hora de formular mis preferencias y mis intereses, yo tengo que anticipar, yo y nosotros como sociedad, tenemos que anticipar qué tipo de sociedad final queremos. Esa anticipación tampoco la hace una máquina. Con lo cual, yo creo que la distinción de planos es muy importante, ¿no? A la hora de pensar cómo introducimos mecanismos algorítmicos en cada momento. Por tanto, yo vuelvo un poco a lo que decía al principio, ¿no? Aquí las cosas no son blancas y negras, no son o gobiernan las máquinas o gobiernan los humanos, o nos vigilan o nos desconocen. Yo creo que vamos a crear un ecosistema humanos-máquinas atendiendo a qué es más apropiado para qué tipo de decisiones, ¿no? Para los dos. ¿Cuál creéis que es el futuro? Habéis hablado antes de regulación, sobre todo tú has hablado de la regulación europea, de la Ley General de Protección de Datos. Sabéis que hay una nueva borrador de reglamentación de la Unión Europea con una reglamentación en base a regulación, en base a riesgo de los sistemas. ¿Cómo ves en general el tema de las aplicaciones de la inteligencia artificial en salud y medicina que tienen un cierto riesgo para las personas, sin derivaciones con la privacidad y tal? ¿Cómo crees que es el futuro en este campo, ¿no? Porque no es fácil regular en este aspecto. Sí, aquí como en todas las cosas pues que tienen mucha fuerza o que tienen mucho poder o mucho, pues claro, tiene pues muchas ventajas y muchos inconvenientes. Y cuanto más fuerte sea eso, tiene más ventajas y más inconvenientes, ¿no? En mi caso, o sea, esto es mi opinión personal. Esto aquí hablo no como especialista, sino como yo, como hija, como, ¿sabes? Al ver a mi familia o al ver a las personas que quiero, ¿no? Como ser humano. Y yo personalmente creo que tiene más ventajas que riesgos. Bueno, me gustaría pensar eso y eso es en lo que me acorazo, ¿no? Digo, mira, o sea, claro que tiene riesgos, sí, pero creo que tiene un potencial, ya lo empieza a tener y creo que tiene un potencial de muchísimas más ventajas. Y yo personalmente prefiero, y lo digo tal cual, o sea, prefiero decir, give up toda mi privacidad y que solucionen problemas problemas míos de salud o problemas de mi familia. Y creo que las ventajas son en dos sentidos, ¿vale? Me voy a centrar en la primera ventaja. Creo que se puede y que si esto se consigue hacer bien puede ser brutal, que es la medicina personalizada.
pero personalizada de verdad. Entonces eso es fantástico. Y la segunda cosa es que es la prevención. O sea, igual que la prevención o sea, se hace pues, en cosas, a lo mejor hay prevención de infarto, prevención de no sé qué, o sea, ya hay herramientas, ¿no? que previenen, pero la prevención bueno, casi cuando naces, ¿no? de lo que te puede pasar, lo que tienes que tener cuidado, los factores de riesgo que tienes que tener cuidado, pues eso sería fantástico. O sea, yo tengo una enfermedad y a mí me hubiera encantado que cuando hubiera nacido me hubieran dicho, pues mira, tienes que tener la vitamina D alta, tienes que hacer no sé qué, tienes que no sé qué y estar en no sé qué, ¿sabes? Y si eso me lo podrían haber, eso con un sistema de aprendizaje automático de verdad se podría haber hecho, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de los muchísimos riesgos que tiene y que en Europa somos muy sensibles a la privacidad y guay y a los riesgos, creo que tiene mayores beneficios. Y hay otro ejemplo que ha pasado en la pandemia. Yo estoy siendo súper controvertida, pero es que lo pienso así. O sea, en Europa, por ejemplo, o sea, lo que pasó, ¿os acordáis que cuando empezó la primera ola así gorda, en Corea del Sur, bueno, pues instalaron un sistema, ¿no? de traceador, básicamente, de las personas, en el que tú pues sabías con quién estabas, con quién no estabas. Si uno tenía COVID aparecía, entonces si te juntabas con no sé quién, pues aparecía como una zona roja en un barrio donde había, entonces iban no sé qué servicio y lo desinfectaban. Y ahí la primera ola no afectó mucho, vale, en detrimento de su privacidad, pero murieron muchísimas menos personas. Y en Europa lo intentamos instaurar, todos los países hicieron su COVID tracer y claro, los europeos decíamos, pues no quiero que el gobierno sepa dónde estoy. Oye, Google, Facebook, tal, sí, pero el gobierno no, ¿sabes? Que va, ¿sabes? Y dices, pues, y no funcionó, claro, y en Europa pues tuvimos unas consecuencias mucho más gordas. Entonces, es que aquí, bueno, pues o sea, yo creo que cuanto más potente es, más ventajas y más inconvenientes. Y, yo creo que tiene más ventajas. Sí, anecdóticamente decir que en la facultad, en Coruña, tuvimos algunos casos de alumnos, muy pocos, pero los detectamos también, algunos de ellos utilizando el... Ah, sí, qué bien. Sí, sí. Qué ¿Algo que añadir quieres Bueno, comentar? yo creo que todas estas expresiones de humanismo tecnológico, tecnología centrada en el humano y tal, son indiscutibles, ¿no? Y todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Pero me parece que, por aquello de molestar, que es una cosa que a los filósofos nos gusta en general bastante, ¿no? Hay una versión un poco banal de esto, ¿no? Que es el famoso tema de tiene que haber humanos en el loop, ¿no? Bueno, o no. O sea, hay loops que si hay muchos humanos, eso no hay quien ande por ahí. O sea, vamos a ver, el gran objetivo debería ser cómo conseguimos no renunciar a ninguno de los beneficios de la automatización y al mismo tiempo no renunciar a una soberanía, en fin, la palabra soberanía no me gusta mucho, en relación con esos tipos de artefactos, ¿no? Pero hay yo veo ciertas visiones, hablo más bien en el mundo periodístico, no en el mundo de los expertos, ¿no? que tiene más rigor, ¿no? De humanismo tecnológico según el cual cuanto más gente haya conduciendo un coche, mejor. Y hay una especie como de prejuicio antitecnológico muy fuerte que yo rechazo porque me parece que nos lleva a errores muy, muy grandes, ¿no? La tecnología es la solución. La tecnología es parte importantísima de la solución. Y la estamos viendo fundamentalmente como un problema, como un riesgo. O sea, de entrada, la palabra tecnología nos asusta. Ya vienen a quitarme el puesto de trabajo, ya vienen a deshumanizarme. ¿Por qué no lo vemos de otra manera, ¿no? Yo suelo explicar esto para que la gente entienda a veces en clase y con un ejemplo muy, muy trivial, ¿no? Que es, yo que ya tengo unos cuantos años, he tenido varios coches en mi vida y en cada coche cada vez he tenido menos soberanía respecto de él. Estoy menos en el loop. Hasta el punto de que el coche que tengo ahora, que ya era hora de que a mi edad me comprara un coche un poquitín asistido, es un coche muy tiránico. No me deja pasar al carril de la izquierda si no le doy al intermitente. No me deja echar una cabezada. Si ve que no estoy presionando suficientemente el volante, etcétera, etcétera.
Es decir, me estoy deshumanizando. Es una tecnología que cada vez me excluye más del loop. ¿Qué quiero? ¿Volver al coche en el cual el movimiento del volante era exactamente el movimiento de la rueda y en verano te sudabas en cada operación de aparcar? ¿Queremos eso? Lo pongo por el ejemplo banal del coche porque lo podemos entender todos más fácil y hay otros muchísimos ejemplos que Luz ha puesto aquí, de sanitarios, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que el diálogo tecnología, ciencias humanas y sociales es un diálogo en el cual, esto ya lo digo contra mí, ¿no? Y mis colegas, ¿no? Y mi gremio, tenemos que aprender mucho más de las lecciones que queremos dar. Enseguida llega un filósofo, llega un sociólogo, llega un entorno como estos y enseguida ya está diciendo lo que se puede y lo que no se puede hacer. Muchas veces sin haber entendido la lógica que hay detrás. Entonces yo creo que deberíamos dedicar, los que teóricamente somos encargados de humanizar una cosa tan perversa como la tecnología, deberíamos dedicarle más tiempo a estudiar cómo funciona eso. ¿Por qué? Porque aquí hay un gran problema de las tecnologías en general, desde las financieras hasta las de inteligencia artificial, y es que los tecnólogos conocen mejor de qué va la cosa que los reguladores. Con lo cual, siempre hablamos de regulación y el problema que tenemos es un problema de asimetría cognitiva. ¿Cómo vas a regularte una cosa que no conoces, ¿no? A mí me lo dijo una vez un banquero, un gran banquero de este país, cuyo nombre no diré, me dijo, estamos vendiendo unos productos derivados que yo no entiendo nada. Me decía él, ¿no? No, hay unos chavales, ¿no? Me acuerdo dónde me lo decía, pero no voy a dar más pistas. Me decía, aquí abajo hay unos chavales, esa es la expresión, unos frikis y tal, que saben realmente cómo funciona esto y tal, ¿no? Bueno, esa asimetría, ese gap es muy profundo, ¿no? Entre quien conoce, por eso si queremos hablar de ciberseguridad, ¿a quién contratamos? ¿A quién contratamos para que gestione la ciberseguridad de tu empresa? A un hacker, aquel que tenga el conocimiento. O sea, tenemos que estar en manos de hackeadores. Esa es la gran paradoja, ¿no? Para proteger al sistema. Uno va a Basilea. Me acuerdo una vez, tuve una conversación viviendo en Londres, conocí a uno que estaba trabajaba para los acuerdos de Basilea, acuerdos en la gobernanza financiera global, y yo tenía gran curiosidad. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué estáis haciendo ahí? Me explicó un poco y yo lo que entendí era, claro, ahí estáis en un espacio de negociación en el cual los que realmente saben la tecnología no tienen el más mínimo interés en ser regulados o tienen poco interés en ser regulados, y los que tienen un gran interés en regular no tienen ni idea de lo que tienen que regular. Y entonces ahí se produce una especie de diálogo de... ¿Por qué? Porque en el fondo aquellos que no quieren ser regulados se dan cuenta de que el recurso público, legitimidad, les viene bien, y aquellos que tienen interés en regular pero no tienen ni idea, les viene bien que les expliquen de qué va la cosa. Entonces, esto pasa creo que pasa en todas las tecnologías. Y este es un gap que en Europa es el sitio, probablemente el lugar donde estamos más cerca de cerrarlo o de compensarlo, ¿no? pero que nos va a acompañar durante mucho tiempo, que tiene que ver también con la velocidad de la tecnología a la que se refería Senen antes. Es que claro, ahora me voy a meter con los parlamentos. Es que los parlamentos legislan sobre el pasado. Aquí han llegado algunos tecnólogos, en general, han hecho una cosa y se reúne el Parlamento, la Comisión, y al final dictamina cuando ya esa cosa los destrozos ya se han producido o ya están en otra historia, ¿no? Entonces, sí. Bueno, ya estamos muy cerquita de llegar al final del camino. Dos preguntas cortitas. Hemos visto durante la pandemia que la salud ha sido un medidor básico de nuestro bienestar. También es un medidor del tránsito a la nueva economía. Han hablado también en la mesa anterior de lo importante que es dedicar dinero a la investigación, cuidar a los profesionales, cuidar al sistema. Yo creo que ni hemos cuidado el sistema, ni los profesionales, ni los investigadores, estamos llegando al Compostela y se le puede pedir algo al apóstol. ¿Qué le pedirías tú al apóstol en el tema de la salud y la tecnología? Bueno, pues creo que hay algo, o sea, es verdad que durante la pandemia pues varios
varios grupos de personas pues lo han dado todo mucho más allá de sus posibilidades, ¿no? por el resto. Pero también yo creo que ha pasado algo, y no es que seamos más fuertes o estamos reforzados, ¿no? Creo que ha pasado algo en la sociedad, y es que creo que al menos creo que la sociedad ahora es más consciente del proceso científico. O sea, no del proceso científico de la creación de las vacunas, que eso ya estaba súper estipulado y ya se sabe pues, todo el proceso que tiene que haber para sacar una vacuna, sino del proceso científico de encontrarte ante algo que no sabes lo que es y empezar poco a poco a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Y que pues ahora se transmite por el aire, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto. Y cómo el conocimiento se va conquistando poco a poco sin tener ni idea, ¿no? Y creo que eso ha hecho, o sea, que vivir esto en conjunto nos ha hecho entender más lo que es la ciencia, ¿vale? O lo que es la investigación. O sea, desde que ha pasado la pandemia nadie se ha quejado de que nuestro test se haya equivocado en alguna ocasión, ¿vale? En ese porcentaje de error, pero porque ya la gente es consciente de lo difícil que es llegar a un porcentaje X. O sea, creo que ha habido un cambio de mentalidad de eso. ¿Vale? Entonces, lo que le pediría a esto, que yo creo que eso es lo que al menos hemos aprendido, o sea, las personas que no son investigadoras creo que lo han ya embebido, ¿no? en su esto, lo que le pediría es, bueno, pues ya ha pasado esto, ahora ya encima tenemos aprendizaje automático, la próxima vez vamos a predecir esto bien. ¿Sabes? O sea, porque es verdad que justo cuando empezaba la pandemia hubo algún grupo de investigación que dijo, va a pasar esto. Pero claro, nadie les hizo ni caso. Y pues ahora es decir, bueno, pues ya nos ha pasado esto, ya hemos aprendido, además como sociedad, a valorar el proceso científico, el proceso de descubrimiento, que sabemos que es súper difícil, que es dando palos de ciego hasta que llegas, pues ya que somos conscientes, pues ahora vamos a predecir bien y utilizar nuestras herramientas bien. Eso es lo que le pediría. Bien, una hoja de ruta. Has utilizado la metáfora del camino, que por cierto ha sido la metáfora de todas estas jornadas, y no me resisto a contar que yo vivo al borde del camino. Desde mi casa veo pasar a los peregrinos y tengo incluso, os puedo avisar ya cuando vea a alguien indeseable que va a llegar aquí o cuando haya un aumento, os aviso, no va a haber un aumento de peregrinos porque yo lo veo. Vivo en un pequeño pueblo de Navarra a cuya entrada hay un gran cartel que pone Santiago de Compostela 760 kilómetros, ¿no? O sea que, bueno, estoy en casa aquí, ¿no? Yo le pediría conceptos, comprensión. O sea, aquí hace falta muchas cosas, hace falta ciencia, hace falta política, hace falta empresa, hace falta muchas cosas, pero tenemos que entender el mundo. Si no entendemos el mundo, no podemos actuar sobre él. Y creo que lo entendemos poco. Nuestro conocimiento es muy insuficiente. Más conocimiento, necesitamos más conocimiento. Estos meses hemos estado muy focalizados en un conocimiento muy aplicado, muy urgido por la consecución de las vacunas. Perfecto, fantástico, ADN mensajero, tal, todas estas cosas, fenomenal. Pero hay que comprender. Necesitamos nuevos conceptos y además necesitamos nuevos conceptos adaptados a la complejidad de la sociedad contemporánea. Que no es fácil, no pensemos, no, yo ya entiendo lo que pasa. No entendemos lo que pasa, nadie entiende lo que pasa. No sabemos cómo se comporta la gente, cómo nos comportamos nosotros mismos con un confinamiento tan estricto. No sabemos qué pasa en la familia, no sabemos qué efecto tiene no escolarizar o sí. No sabemos si esto es constitucional o no, por cierto, ya lo que nos faltaba, ¿no? Después de todo encima no era constitucional. ¿Qué es constitucional? O sea, tenemos una cantidad de ignorancia por delante brutal. Ya voy a hacer un poco de propaganda de mi libro. Acabo de terminar un libro que se editará ya en enero, que se llama La sociedad del desconocimiento. Y veo que varios estáis apuntando el nombre y el título me parece que estáis haciendo muy bien para irlo pidiendo ya. Y mi tesis es que entramos en un horizonte en el cual el progreso del conocimiento va a ser ridículo comparado con el progreso del desconocimiento. Y vamos a tener que tomar decisiones
muy humanas en el fondo. Esas decisiones con información incompleta, los datos nos van a ayudar, la tecnología nos va a ayudar muchísimo, pero el gap que hay entre lo poco que sabemos y lo que deberíamos saber para abordar con equilibrio, con justicia, con democracia, los retos que tenemos por delante, va a seguir siendo brutal. Y esto nos va a exigir una competencia en la que estamos poco dotados, que es la competencia de qué hacemos con nuestra ignorancia. ¿Tú qué haces con tu ignorancia? Con tu ignorancia insuperable o con la ignorancia que desconoces, el desconocimiento que desconoces. En fin. Bueno, la verdad es que ha sido un lujo teneros aquí. Es el momento de las preguntas. Bueno, pues muchas gracias por la sesión y me encanta que se haya terminado con este apoyo a la investigación básica y también al conocimiento, porque yo creo que eso va a ser súper importante. Se ha hablado también de los límites y un poco del control, y me parece algo también muy importante. Y se ha mencionado, por ejemplo, en medicina personalizada. Voy a poner un ejemplo. Hoy por hoy podemos secuenciar todo nuestro ADN, podemos identificar factores de riesgo, podemos secuenciar nuestros cánceres, podemos intervenir y podemos corregir enfermedades genéticas con terapia, por ejemplo. Pero eso también hay un punto que también es, bueno, pues también podemos intervenir en el sentido de elegir. Pues en principio, conceptualmente, pues elegir que nuestros hijos tengan ojos de color, o sea, eso es un ejemplo. Pero, o sea, a la hora de definir estos límites en cuanto a todo el potencial de esta investigación y inteligencia artificial, ¿cómo lo veis? ¿Quién debería definir, o sea, limitar estas posibilidades o controlar las implicaciones éticas? ¿Los científicos, expertos, humanistas, gente? O sea, ¿cómo veis este panel, yo creo, de expertos que deberían de influir pues, en las administraciones, en las personas que toman las decisiones al final? Porque hay mucha potencialidad, pero también mucha aplicación ética. A ver, yo creo que Daniel va a saber mejor quién, o sea, de todas formas, la sensación que yo tengo es que al final va a ser el mercado el que lo regule, ¿sabes? Es que es lo que estamos viendo, o sea, es que es súper triste, pero yo creo que aunque haya, pues al final, si alguien va a pagar por que tus hijos tengan, pues puede haber gente que te haga los ojos azules, o sea, yo creo que, no sé, igual es muy chungo lo que estoy diciendo, pero es la sensación que tengo, pero seguro que Daniel sabe responder esto bien, ¿no? No sé, pero puedo aumentar la confusión disimulando, aparentando que sé. Hombre, yo creo que hasta ahora si tuviera que decirlo con una palabra, diría, decidámoslo democráticamente. Hasta ahora hemos tomado muchas decisiones, no nos han ido demasiado mal, democráticamente. ¿Qué significa democráticamente? Significa con la intervención de muchos agentes, valores, planos, intereses, en una discusión conflictiva. Así hemos decidido qué hacer con la salud, qué hacer con muchísimas cosas, cómo regular el mercado. Evidentemente, ese tipo de decisiones se toman en contextos de profunda asimetría, que es lo que Luz más bien señala ahora. Claro, el mercado, sí, claro, el mercado es que es muy potente, ¿no? Y los intereses económicos y tal. Pero también hay historias de éxito, ¿no? O sea, de cómo el mercado muchas veces ha sido un mecanismo bien regulado, ha sido un mecanismo de identificación de intereses y de satisfacción de demandas. Entonces, al final esto es un pool, porque tampoco, tú has utilizado varias veces la palabra expertos, ¿no? Entonces, ojo también con eso, ¿no? Porque los expertos, ¿qué expertos? Ahora mismo en la pandemia parecía que nos teníamos que poner de rodillas delante de los epidemiólogos y los virólogos, ¿no? Lo cual hasta cierto punto era razonable, ¿no? Pero en cuanto nos levantábamos de la rodilla, nos dábamos cuenta de que era un error, porque había otro problema. ¿Recordáis esta figura del payaso de circo que tiene muchos platos con unos palos y que tiene 17 platos y que intenta que no se le caiga ninguno, ¿no? Bueno, pues una sociedad es algo parecido a eso, donde tienes
que hay que escolarizar a los niños y a las niñas. La economía no se puede parar. Estamos contaminando demasiado. Hay un virus que se extiende. Tengo que comunicar con la gente. La gente protesta. Si meto a las personas en casa, a lo mejor meto a las mujeres con sus maltratadores en muchos casos, con lo cual aumenta. Al final es un lío de muchos platos, ¿no? Entonces, la solución es que no se te caigan los platos. Es decir, atender a muchas variables. Y no, yo no me pongo de rodillas delante de Fernando Simón, ¿no? Quiero oír su opinión. O sea, me parece muy cualificada y creo que es muy importante que estén. O sea, creo que los expertos hay que meterlos. Por cierto, hay que meterlos en el lugar de las decisiones políticas. Por cierto, ¿a qué tipo de expertos prestamos más atención? Porque yo recuerdo, en medio del confinamiento, en un debate que tuve, había un psiquiatra, que fue la primera vez que oí yo esta idea, que luego ya lo hemos repetido todos, ¿no? Que decía, ojo con la psiquiatría, ojo con la psiquiatría. O sea, ojo que esto es bestial. O sea, meter a la gente en casa, no, para muchos a mí ha sido una maravilla. O sea, mis hijos que estaban fuera han venido a casa, ¿qué más quiero yo? Y tengo una casa grande y veo Santiago a 700 kilómetros de distancia. Magnífico. Ya, pero para mucha gente es una cosa terrorífica, ¿no? Entonces, al final, hay que decidirlo democráticamente, hay que decidirlo poniendo... Fíjate, otra cosa que ha pasado también interesante es que las ciencias científicas, valga la redundancia, han tenido mucha importancia, ¿no? La biología, en general la salud y tal, pero los debates más duros han sido debates de ciencias humanas y sociales. Podemos obligar a vacunar, podemos dejar entrar en un restaurante, las terrazas es un debate de humanidades, claramente, ¿no? En fin, toda la parte jurídica, la parte constitucional, el estado de emergencia o no, o sea, son debates. Por tanto, al final hay que meter también esto solo se decide, solo acertaremos como sociedad. Esta es mi tesis, repito, desde hace mucho tiempo. Solo acertaremos como sociedad en lo que yo llamo una democracia compleja si hacemos intervenir a todos. O sea, si todos los puntos de vista están convenientemente atendidos, lo cual es un guirigay, es conflictivo, por supuesto, todo lo que queráis, pero eso es más razonable que poner aquí a alguien que tome la decisión con un solo plato. Y diga, no, esto no es constitucional. Bueno, yo soy Fernando Simón y yo decido. Bueno, bien, tú tienes una parte importantísima. Esa sería mi propuesta, ¿no? No sé por qué, no se oye. ¿Se oye? Ah. Sí, sí. Bueno, primero, encantada de escucharos y de pensar, imaginar, soñar, a veces sueños, otras veces pesadillas, ¿no? Pero simplemente, Daniel, decirte que no sé si Siri va a votar, pero ya hay fondos de capital riesgo en Hong Kong que han nombrado miembros del Consejo de Administración a algoritmos. Hay un algoritmo que se llama Vital, que es miembro del Consejo de Administración, supongo que es mucho más barato que pagarle a un humano, ¿no? Y he intentado saber cómo lo ha hecho Vital, pero todavía no he logrado saber mucho, pero prometo contarte, ¿no? Terminabas tu intervención haciendo un alegato al conocimiento, a los conceptos, a entender el mundo, ¿no? Y también hablabas antes de la diferencia entre causalidad y correlación, ¿no? Y la causalidad en un mundo basado en menor abundancia de datos nos permitía entender, ¿no? Y con una muestra estadística tratar de inferir cuáles eran las razones que provocaban eso. Y eso era una forma de avanzar en el conocimiento. Hoy en día tenemos abundancia de datos y, por ejemplo, la mayor cadena de supermercados de Estados Unidos, Walmart, sabe que vende más pavo los jueves. ¿Por qué? No tienen ni idea, pero les importa nada. Los jueves llevan más pavo a los supermercados y hacen negocio. Claro, perdernos las explicaciones en un mundo de abundancia de datos para vender pavo, pues bueno, no tiene mayor problema. Pero cuando estamos hablando de temas más de salud, más de vitales, ¿cómo suplimos eso? Tenemos que parar de hacer esas correlaciones porque yo veo aquí una especie de antagonismo entre el conocimiento y la eficacia, a lo mejor. Gracias. Es que la correlación es un concepto y por tanto,
nos dice algo de la realidad. Los jueves se vende más pavo. Entonces, simplemente lo que tienes que entender, lo que tenemos que entender es que no es una causalidad y no confundir una cosa con la otra, pero es evidente que el mundo no lo podemos gestionar hoy en día, su complejidad, sin manejar la correlación. La correlación es un instrumento de simplificación del mundo importantísimo. Repito, siempre que no lo confundamos con la causalidad. Vamos a seguir viviendo en un mundo de causalidades y de correlaciones al mismo tiempo, ¿no? Esa sería mi respuesta, ¿no? Y luego, respecto de lo del Consejo de Administración, el otro día leí también que en no sé qué ciudad de Japón, cerca de Tokio, estaban preparando a un robot para que fuera candidato a alcalde del pueblo, ¿no? Bueno, pues son cosas anecdóticas y tal, que lo intenten, ¿no? O sea, es decir, a ver cómo se materializa eso, ¿no? A mí que haya en el Consejo de Administración un algoritmo no me parece mal, entre otras cosas porque es que ya lo hay. O sea, es que los sistemas algorítmicos están ya en muchos sitios. No estamos a las puertas de... No, ya están tomando muchísimas decisiones. El asunto es cómo eso, por seguir con la metáfora de los platos, cómo eso lo hacemos compatibles con otros criterios y con otros valores, ¿no? Pero no haría yo una contraposición. Vuelvo un poco a lo de siempre, ¿no? Pero es que es lo que se me ocurre, ¿no? No haría yo una contraposición humanos-máquinas como dos entidades que estamos compitiendo desesperadamente por una escasez de bienes, ¿no? No. Si lo hacemos bien, las máquinas van a ser felices y nosotros mucho más. Correcto. Bueno, pues bien, una última pregunta. Hola. Enhorabuena, porque la verdad que me ha encantado. Mi pregunta va con respecto a la tecnología y a la computación. Puede crear unos mundos muy desiguales porque crea analfabetos funcionales y, de hecho, eso está ocurriendo sobre todo con la gente mayor. Es un sistema que cambia muy rápido. Gente que no ha entrado en ese mundo en su etapa inicial, en la etapa educativa. Seguramente nuestros niños en el futuro no tendrán ese problema, pero ahora mismo el hecho de que se esté utilizando esta tecnología hace que haya ahora mismo en España un mundo muy desigual. Personas completamente ajenas a todo esto que nos está llegando y que ya lo tenemos. Entonces, ¿cómo podemos hacer un mundo tecnológico más amigable? A mí cada vez que me dicen este programa es muy amigable, para mí es totalmente enemigable, porque no sé quién lo hace, porque hay veces que verdaderamente no utilizan la mente que la gente normalmente usaría. Yo creo que la gente que diseña programas debería de también estar en contacto con gente para que vea verdaderamente si ese programa verdaderamente se puede utilizar o no. Entonces, bueno, es un poco un comentario para que habléis sobre todo también el tema de la dislexia, que me parece muy importante. Si van a ser programas que va a utilizar la gente para manejarlo, hay que contar cómo funciona nuestro cerebro cuando vamos a enfrentarnos a un programa informático, cuando vamos a ir con una tarjeta de crédito, cuando vamos a manejar un ordenador. Perdón, hemos agotado el tiempo. Yo creo que queda una reflexión final ahí. El tema yo creo que lo hemos tratado un poquito, lo voy a comentar muy resumido. Hemos hablado de equipos multidisciplinares, los dos han comentado que tenemos que tener muchos platos en el aire. Yo creo que esa metáfora ha quedado ahí también, que tenemos que manejar. Y yo creo que también hemos hablado de que la tecnología ha abierto nuevas puertas, que yo lo entendí siempre así. Ya no existe un mundo de ciencias y uno de letras, ya no existe un mundo separado. Necesitamos ir todos juntos si queremos tener un futuro como el que hemos estado comentando aquí. Y yo creo que ese es el resumen final, muy cortito, lo siento porque no tenemos tiempo, y la reflexión que nos queda para todos. Muchas gracias, ha sido un placer, un lujazo compartir este tiempo con todos ustedes y con Daniel y con Luz. Gracias.